Aquí tenemos. Bueno, muy bien, como decía, bienvenidos a todos, bienvenidos a la misión, gracias por participar una noche más, por estar acá. Estamos en la clase número 3. Realmente creo que juntos, ¿me están escuchando todos bien? ¿Sí? ¿Me ponen hacen así con el dedito? ¿Se me escuchan todos bien? Perfecto, buenísimo. Así no tenemos que corregir el sonido entonces. Les decía, bueno, que estamos muy contentos por comenzar la clase número 3. Estamos con mucha expectativa de lo que Dios pueda hablaros en esta noche. Por favor, me dicen si están viendo bien la pantalla también, si está saliendo bien la imagen también. Bueno, genial, bárbaro, me alegro mucho. Bueno, estamos en la clase número 3. Clase número 3, ¿cómo llego a ser un discípulo de Jesucristo? Es esta clase. Eh, Creo que hoy tenemos una clase bastante profunda, así que bueno, oro al Señor que puedan estar atentos, que puedan estar sin ningún tipo de distracción, que puedan orar que el Espíritu Santo realmente pueda tomar cada enseñanza de esta noche y hacer luz en su entendimiento para que juntos no podamos comprender y entender qué significa esto, ¿no? De ser discípulos de Jesucristo. Realmente estoy muy, muy contento por todo. Así que bueno, vamos a comenzar. Saben que yo no sé si ustedes se acuerdan, por ahí se acuerdan, no sé, o por ahí no se acuerdan, pero les dije que hicieran una tarea para hoy. Ahí donde empiezan a borrar las cámaras, donde se van todos. No se vayan, quédense. No se vayan, quédense. Nada, en realidad no tenían que hacer una tarea para dármela a mí, no se preocupen, no se asusten, no estoy hablando de eso. No se vayan, quédense un ratito más. No, les había pedido la semana pasada, cuando hablamos que el mensaje central, el Evangelio de Jesucristo era el Evangelio del Reino, no era el Evangelio de Salvación específicamente, le había pedido que ustedes pudieran investigar cuántas veces aparecía la expresión al reino de Dios a través de Jesús, ¿no? Para que pudieran comparar con lo que Jesús decía de la salvación, a ver cuántas veces lo decía, ¿no? Así que bueno, yo sé que todos hicieron la tarea, ¿verdad? Todos hicieron la tarea. No se vayan, quédense. No me tienen que entregar nada, no se vayan. Bueno, la tarea, ¿saben que yo creo que algunos han hecho la tarea? Yo sé que algunos han hecho la tarea. Y algunos me están levantando la manito ahí que estuvieron investigando a ver cuántas veces Jesús habló del reino y cuántas veces habló de salvación. Y es abrumadora la diferencia que hay entre hablar del reino y la salvación. Porque entendemos, como lo dijimos la semana pasada, que el mensaje central, que el mensaje principal de Jesucristo fue el reino. Fue acerca de esta intención y esta decisión de Dios de gobernar sobre toda su creación y especialmente gobernar sobre los seres humanos, que justamente son los que nunca permiten que Dios los gobierne, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era el mensaje central de Jesucristo. Y bueno, yo les he pedido que hicieran la tarea. ¿Saben qué? Yo también la hice, pero sé que la mayoría la han hecho. Vamos a suponer que la mayoría la hicieron, pero voy a tomarle del trabajo que se tomó Silvia. Silvia, saluda Silvia, levanta la manita y que te vean, a ver. Ahí está Silvia, no sé si la alcanzan a ver, está saludando. Bueno, Silvia me pasó la tarea por Instagram, ¿sí? Me pasó la tarea por Instagram, se tomó el trabajo de contar Silvia, y entonces, bueno, para los que no pudieron hacer la tarea, les digo que acá Silvia, miren, lo tengo acá, ¿eh? Acá está en el Instagram. Dice, a ver, tarea, ¿cuántas veces habla Jesús del reino? En Mateo aparece unas 55 veces, en Marco unas 20 veces, en Lucas unas 46 veces y en Juan unas 5 veces. Y después, como si le quedara o sea, algo más en el tintero todavía, como sabemos que Silvia siempre es una alumna muy dedicada, ella puso también que la frase del reino de Dios ocurre 68 veces en diferentes libros del Nuevo Testamento, mientras que el reino de los cielos ocurre unas 32 veces. O sea, como decíamos la semana pasada, entonces estamos totalmente convencidos que el mensaje central de Jesucristo era el reino. Cuando comenzó la clase, cuando comenzamos la misión, quiero darle la bienvenida a todos los que se van sumando en esta hora. Bienvenidos. Ahí estoy viendo
Estoy viendo que está entrando gente conocida, que caritas lindas que veo por ahí. Algunos no están con la cámara prendida, pero bueno, ya los voy a ver. Ya los voy a ver. Estoy revisando de quién están, a ver. Bienvenidos. Bueno, les decía que habíamos visto que en la primera clase habíamos definido cuál era la misión, ¿sí? Nos había quedado, creo que a todos nos quedó claro que la misión, ¿sí? Que la misión es hacer discípulos, eso nos había quedado claro, ¿verdad? Y la misión es hacer discípulos ¿de quién? Discípulos de Jesús, ¿sí? Él dijo que debíamos ser discípulos de Él, ¿sí? Y después vimos que para poder realmente hacer discípulos de Jesús, teníamos que tener en claro cuál era el mensaje de Jesús. ¿Cuál es el mensaje central de Jesús? Y vimos en la segunda clase que el mensaje central de Jesús era acerca del reino de los cielos, algo acerca del reino de Dios. Se arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estuvimos viendo esta necesidad de entender que Dios busca gobernarnos, que Dios intenta gobernarnos, que realmente si nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor, estamos hablando de que Él realmente es el dueño de nuestra vida y que lo que está esperando es que nosotros obedezcamos el 100%, ¿verdad? Entonces, cuando arrancamos la misión, yo creo que todos por ahí tenían la expectativa de decir, bueno, nos van a hablar de viajes misioneros, de tareas misioneras, de evangelización, bueno, sí, ya vamos a llegar a eso, no se preocupen, que ya vamos a llegar. Pero primero quiero poner todos estos fundamentos y quiero poner toda esta base para luego poder llegar a ese punto. Vuelvo a repetir, entendemos que la misión tiene que ver con hacer discípulos de Jesús, y para ser discípulos de Jesús lo primero que tenemos que tener en claro es su mensaje, y su mensaje era acerca del reino. Ahora, es importante entender, como decíamos la semana pasada, que cómo nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús. ¿Sí? La semana pasada quedamos aquí, miren, le voy a compartir, que decíamos que solamente seremos competentes en la tarea de hacer discípulos de Jesucristo si primeramente nosotros somos discípulos de Él. En esto habíamos quedado la última clase, ¿recuerdan? Cuando estábamos terminando habíamos hablado de esto. Recuerda que todo se reproduce por naturaleza. Los creyentes reproducen creyentes, los discípulos reproducen discípulos. ¿Sí? Siempre que nos quede claro esto, todo en la vida se reproduce por naturaleza. Si nosotros realmente somos discípulos, vamos a reproducir discípulos. Si nosotros aún no alcanzamos ese nivel, por decirlo de alguna manera, de ser discípulos de Jesucristo, entonces estaremos siendo creyentes, ¿sí? Y que tendré creyentes que están influenciados por una tradición religiosa, por normas, por formas, por una conducta que todavía no da los frutos que el Padre espera, y eso que nosotros somos lo vamos a reproducir, porque lo que uno es lo que reproduce. Entonces ahí ven un cuadrito que hice hace mucho tiempo, podríamos encontrar muchas diferencias, pero básicamente podemos leer esto, que un creyente es un consumidor de bendiciones y un discípulo es un multiplicador de vida. Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente es un consumidor de bendiciones. ¿Por qué? Porque busca a Dios desde su egoísmo para saciar sus necesidades terrenales y temporales. ¿Sí? El creyente siempre está orando, bueno, Padre, mirá, me falta esto, no tengo aquello, que estoy enfermo, que esto, que acá. Siempre está pendiente de todo lo terrenal y de todo lo temporal. ¿Está mal? No está mal, es parte de nuestra necesidad de clamar a un Dios que nos ayude y que cambie alguna realidad en la que estamos viviendo, pero no nos podemos quedar toda la vida ahí. ¿Sí? Cuando yo digo que busca a Dios desde su egoísmo, lo que estoy diciendo es que desde su yo, de las necesidades del mismo, no puede mirar a todo lo que está alrededor y como todavía está en ese nivel de inmadurez espiritual, lo único que está haciendo siempre en esa búsqueda de Dios o en la relación con Dios es a ver de qué Dios le da, de cada vez que sucede algo, a ver cómo Dios se lo soluciona el problema, ¿verdad? Y muchas veces no entendiendo, y acá agrego algo, que muchas veces no entendiendo que Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias para probar nuestra fe, porque nuestra fe debe ser probada. Y no nos vamos a meter ahí, vamos a avanzar. Y como decía, el discípulo es un multiplicador de vida. ¿Por qué? Porque imita o aprende a Cristo y viviendo para saciar la necesidad de Dios y ver discípulos de Cristo en toda la tierra. Cuando vos hablas con un creyente y cuando hablas con un discípulo se nota, pero se nota realmente, porque un creyente siempre te está contando las cosas que no puede resolver, los problemas que está enfrentando y demás, y cuando hablas con un discípulo, con alguien que alcanzó a ser ya discípulo de Jesucristo,
por más que tenga los mismos problemas que el otro, ¿sí? O similares problemas, siempre va a estar minimizando los problemas y pensando en ver cómo puede seguir creciendo en madurez, cómo puede seguir creciendo en el conocimiento de Dios y cómo puede alcanzar a otras personas con esa verdad que lo gobierna y cómo transmitir esa verdad que lo gobierna a otras personas. Eso es muy común cuando hablamos con un creyente y cuando hablamos con un discípulo. Pero bueno, acá nos habíamos quedado la semana pasada, ¿sí? Ahora vamos a seguir avanzando. Le doy la bienvenida a todos los que van llegando ahora, gracias por estar. Estoy viendo a mi amigo Germán Palermo. Germán, bienvenido. ¿Cómo estás, Germán? Un gusto que estés acá, gracias. Realmente una bendición que puedas acompañarnos esta noche. Te bendecimos, Germán. Gracias. Y como todos, obviamente, pero los saludo a Germán porque, bueno, Germán es un hombre que yo realmente aprecio mucho, es un amigo, es un hombre que inspira y bueno, la verdad que qué bueno que estés acá, amigo. Lo valoro mucho. Seguimos. Vamos a ver, vamos a hacer nuestra pregunta. Como ustedes saben, toda esta escuela, las primeras, son 12 clases y las primeras 10 clases estábamos hablando, o hablamos, de que son preguntas que nos hacemos. ¿Por qué nos hacemos estas preguntas? Porque queremos ser más exactos en el evangelio que predicamos, en el evangelio que vivimos, en el evangelio que compartimos. No quiere decir que las cosas que hagamos estén mal, simplemente queremos ser exactos en lo que hacemos, de acuerdo a lo que Dios nos demanda. Por eso es que cada clase nos hacemos preguntas. Y la pregunta que nos hacemos en esta clase es: ¿cómo llego a ser un discípulo de Jesucristo? ¿Cómo es que yo llego a ser un discípulo de Jesucristo? Y para poder resolver esta pregunta nos vamos a hacer tres preguntas más. ¿Sí? Nos vamos a hacer tres preguntas más. ¿Cómo puedo comprobar que soy un discípulo de Jesucristo? Si hay una forma de comprobarlo. ¿Qué nos pide Jesús para ser sus discípulos? ¿Y hay un precio que pagar para alcanzar la condición de discípulo de Jesucristo? Son tres preguntas que nos vamos a hacer para responder esa gran pregunta que tenemos ahí arriba que dice: ¿cómo llego a ser un discípulo de Jesucristo? Dijimos que estamos hablando de la misión. Dijimos que la misión es hacer discípulos de Jesucristo. Pero no podemos hacer discípulos de Jesucristo si primero nosotros no calificamos como discípulos de Jesucristo. Por eso que hoy, tal vez, todavía no vamos a avanzar en lo que todos estamos esperando, ¿no? Bueno, de cómo evangelizar, de cómo discipular, de cómo son esos procesos. Bueno, ya vamos a llegar, pero hoy tenemos que poner este fundamento. Hoy tenemos que tomar el espejo y ver si en nosotros se ve un discípulo de Cristo. Y para eso vamos a ir caminando durante esta hora en estas preguntas para ver cómo las vamos resolviendo y nos vamos a ir midiendo a ver dónde estamos parados. Como siempre le digo, todo lo que hablamos no tiene que ver con una cuestión de pararse desde un lugar para juzgar, sino que nos paramos desde un lugar para poder analizarnos, para poder ver dónde estamos parados y para ver cómo todos juntos podemos seguir avanzando hasta alcanzar, como dice la Escritura, esa estatura de fe del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que bueno, avanzamos entonces. Para empezar, quiero que hagamos como un test, o hacete un propio test, no tenés que compartirlo, no tenés que escribírmelo en el chat, pero pensá esto. ¿Cuántos años tienes de haber aceptado el señorío de Jesucristo? O sea, ¿te acordás cuando aceptaste el señorío de Jesucristo? ¿Cuántos años fue? ¿Hace 10 años, hace 15, hace 20, hace 5? ¿Cuántos años hace que decidiste vivir como cristiano? Que decidiste seguirlo a Jesucristo. ¿Cuántos años hace que aceptaste ese señorío? Y la pregunta que deberías hacerte ahora es: ¿cuántos discípulos de Jesucristo has formado en todo este tiempo? Esto es un buen comienzo para empezar a ver dónde estamos parados. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta y por qué tiene que ver todo esto con la misión? Normalmente, como ustedes saben, nosotros siempre estamos en la misión, o sea, o es en la isla, o ahora, hace poquito, anteayer vinimos de Uruguay, estuvimos ahí con Silvana, que de paso quiero agradecerle a Silvana por toda la hospitalidad y todo el tiempo que compartimos allá. Gracias, Silvana, que estás ahí por ahí conectada, te vi. Ahora, dentro de menos de un mes, estoy viajando a Uganda, África, y siempre estamos en la misión, siempre estamos, ¿no? Siempre estamos en esto. Pero también deberíamos preguntarnos, ¿no? Si es que nosotros
en todo este tiempo que somos cristianos, que decimos ser cristianos, nos hemos dedicado realmente a la misión. Porque no solamente viajes misioneros o hacer tareas misioneras o hacer tareas, como decía la otra vez, hacemos muchísimas tareas que parecen ser misioneras, pero no son la misión. O un orfanato, o un hospital, o una escuela, o viajes de ayuda social, ayudando al prójimo en las necesidades que tiene. Está todo bien, dijimos en la primera clase que eso está bien, hay que hacerlo, pero simplemente es un paso para generar contactos, para generar relaciones y para luego continuar esas relaciones. Por eso es que muchas veces nos quedamos solamente con esa parte y no avanzamos. Y tal vez, no sé si vos tenés una respuesta para dar a esto, pero yo siempre digo, supongamos que cualquiera de nosotros tengamos 10 años de cristiano, ¿sí? Supongamos que tengamos 10 años de cristiano. Y supongamos que hayamos sido bastante obedientes a esta identidad que debemos tener de embajadores de Cristo, que ya vamos a llegar a eso en algún momento, y compartimos el Evangelio con mucha gente y al menos una persona por mes aceptó el señorío de Cristo. Y luego nos tomamos el compromiso de continuar la evangelización de esa persona, el discipulado de esa persona. Entonces en 10 años sacamos cuenta, ¿sí? 12 personas por año, por 10 años serían 120 discípulos que hubiésemos formado. ¿Nos da la cuenta? Yo creo que la mayoría de nosotros, incluso a mí, no me da la cuenta tampoco. Porque no nos dedicamos a esto. Y permítame pasar a la próxima imagen. La señal por la que alguien no invierte su vida, ya no es su tiempo, es su vida, en hacer discípulos de Cristo, es porque él mismo aún no es discípulo de Jesucristo. Quien es discípulo, hace discípulos. Y repetimos, los creyentes reproducen creyentes, los discípulos reproducen discípulos. Si en tu vida aún no puedes decir, sí, tengo un discípulo, no mío, no hacemos discípulos nuestros. Esto es algo que lo quiero aclarar desde ahora. No hacemos discípulos de nosotros, no hacemos discípulos de personajes históricos de la Biblia, no hacemos discípulos de otra persona, hacemos discípulos de Jesús, porque el mandato fue hacer discípulos de Él, enseñando lo que Él enseñó a que vivan y que lo enseñen a otros. Entonces, en esto de hacer discípulos, si nosotros no estamos haciendo discípulos o no estamos invirtiendo nuestra vida en hacer discípulos de Jesucristo, quiere decir que nosotros todavía no calificamos como discípulos. Y es el primer paso en el cual tendríamos que estar poniendo toda nuestra mirada, toda nuestra atención y empezar a dedicarle tiempo a esto, a convertirme en un discípulo de Jesucristo. Porque, repito, yo doy lo que tengo, damos lo que tenemos. Nosotros somos personas que deberíamos transportar vida, deberíamos compartir vida, deberíamos llevarlo a Cristo e impartirlo en otras personas. Pero si estamos preocupados por las cosas de las cotidianas de todos los días, los chicos, el trabajo, la escuela, y tantas cosas a las que nos dedicamos todo el tiempo, que está bien, no está mal. No está mal. Yo acabo de terminar de cortar cortina hace 2 horas atrás. Estuve todo el día haciendo cortinas de junco. O sea, no está mal que nos dediquemos a lo que nos tenemos que dedicar, pero es importante que nos dediquemos a ser discípulos. Hoy cortamos cortinas, mañana vamos a estar yendo a ver ahí a Valeria y a Maxi, porque tenemos que continuar discipulado con ellos. Hola Maxi, ahí está saludando Maxi. ¿Sí? Entonces, me explico, o sea, si yo no invierto mi vida en hacer discípulos, quiere decir que tal vez yo todavía no logré calificar como un discípulo. ¿Qué nos pide Jesús para ser sus discípulos? Vamos a ver cuatro puntos que tienen que ver con lo que Él nos pide para que podamos nosotros calificar como discípulos. No, esto no es algo que yo digo, es lo que Jesús dice. Vamos a leer lo que Él dice para ver si nosotros estamos caminando, si ya lo hemos logrado, o si al menos estamos caminando en convertirnos realmente en discípulos de Él. Vamos a ver la importancia de aprender de Él, de estar dispuestos a 3 renuncias y una permanencia. Ustedes miran, ¿qué es eso? Por favor, ya tranquilos, ya lo vamos a ver, de qué se trata. A dar frutos de justicia y a probar la ecuación. Hay una ecuación, ¿sí? Que sumamos y nos tiene que dar igual a. Ahora vamos a ver. Denme tiempo, ya vamos a llegar. Pero hoy vamos a enfocarnos en esto. Y es muy importante porque esto es lo que Él nos pidió para ser sus discípulos.
Acá no estamos hablando de que lo sacamos de un manual de discipulado. Hay tantos manuales de discipulado. ¿Sí? Hay tantas. Miren, no sé si está Germán ahí. A ver si está Germán. Recuerdo que Germán estaba ese día también. Cuando en un lugar, no sé si te acordás, Germán, ahí está toda la familia, qué lindo. Hola, los Palermo, ¿cómo andan? Recuerdo ahí, fue el día que lo conocí a Germán. El día que lo conocí a Germán estábamos en un lugar donde había muchos pastores y en un momento de todo lo que se estaba hablando se tiró esta pregunta, ¿y qué es realmente hacer discípulos? ¿No? Y creo que eso, no sé si te recordás, Germán, que estábamos en la Goulash por allá, y esto realmente es una pregunta que la iglesia se hace, ¿y qué es ser un discípulo? ¿O cómo hacemos discípulos? Y siempre estamos enfocándonos mucho en cómo hacemos discípulos, pero por ahí no nos preguntamos cómo es si nosotros somos discípulos, ¿no? Y este es el punto de partida. No hay manuales, no hay un manual. Hay gente que bueno, en su inspiración ha escrito y por ahí, cuando uno recorre diferentes lugares, va encontrándose que cada uno tiene su manual. Pero yo diría que deberíamos dejar un poco de lado los manuales y empezar a ver qué nos pide Jesús. Porque cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de ser discípulo de Él. Y cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de ir a ser discípulos de Él hasta lo último de la tierra. Por eso que es importante comenzar por este paso. Entonces, vamos a ver esto de aprender de Él. ¿Qué dijo Jesús? Por ejemplo, Mateo 11:29. Ustedes saben que siempre uso Reina Valera contemporánea. Mateo 11:29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Acá dice Jesús, aprendan de mí. Obviamente, si yo quiero ser discípulo de Él, ¿de quién voy a tener que aprender? Si yo quiero ser discípulo de Jesús, tengo que aprender de Él. Mateo 16:25 dice, al discípulo, perdón, el discípulo debe bastarle ser como su maestro y al siervo como su señor. Tenemos una meta si vamos a ser discípulos, es llegar a ser como el maestro. Llegar a ser como el maestro. ¿Es una locura? No, no es una locura. Fíjense lo que dice Jesús. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su aprendizaje será como su maestro. A ver, quiero que veamos esto. Yo he escuchado muchas veces gente que te dice, no, yo jamás, nunca llegaré a ser como Cristo. Claro, porque Cristo es el que está después de la cruz. Cristo es el Cristo resucitado, glorificado, que está sentado en el trono. Jamás vas a llegar a hacer eso. Es Dios. Es un ser divino, no puede llegar a hacer eso. Pero sí, nuestra meta es mirar al Jesús de Nazaret, al Jesús que caminó aquí en la tierra, al Hijo de Dios que caminó en la tierra, al Hijo del Hombre que caminó aquí en la tierra, porque Él es nuestra meta, alcanzar como seres humanos, como seguidores de Jesucristo, como hijos de Dios. Nunca se olviden que Él, cuando está terminando sus días, y Felipe se le acerca y le dice, Señor, muéstranos al Padre porque con eso nos basta. Él le dice, Felipe, ¿no te he dicho que si me ves a mí, lo ves al Padre? En Juan 17, la oración que hace Jesús dice, Padre, te he glorificado en la tierra porque la obra que me has enviado a hacer la he terminado. Hermano, no había llegado a la cruz todavía. La obra que el Padre le envió a hacer no era ir a la cruz. La obra que el Padre le envió a hacer era restaurar la imagen de un ser humano que viva en total obediencia a su Creador. Por eso habla del reino, por eso habla del gobierno de Dios en nuestras vidas. Y fíjense que Jesús dice que el discípulo debe ser como su maestro. Entonces, si yo voy a ser discípulo, si Jesús es mi maestro, porque leo en la Escritura sus enseñanzas, porque analizo sus enseñanzas, porque las incorporo a mi vida sus enseñanzas, porque el Espíritu Santo tiene la función de recordarme las cosas que Jesús nos enseñó, entonces yo tengo una meta, ser como el maestro. No puedo superar al maestro, pero sí puedo ser como el maestro. Hay mucha gente que dice eso es imposible, pero lo pide el Señor mismo, lo dice. Jesús lo dice, que podemos ser como el maestro. De hecho, Él dice, el que complete su aprendizaje será como el maestro. Por eso que una de las metas que nosotros tendríamos que ponernos todos los días
Es decir, hoy yo quiero ser un poco más como el Maestro. Algo más tiene que hacer el Espíritu Santo conmigo, seguir transformándome a la imagen del Hijo de Dios, para que yo realmente pueda transicionar de ser un creyente a ser un verdadero discípulo. A Jesús lo seguían muchísimos creyentes, pero no eran todos discípulos. De hecho, cuando Jesús apretó un poco los tornillos ahí y habló cosas más fuertes, dice que muchos discípulos se volvieron atrás, o sea que todavía ni siquiera habían calificado como discípulos maduros, que ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. Pero quiero que nos quede claro esto, Él nos manda a aprender de Él. Nosotros tenemos que observar sus enseñanzas, y no solamente observar sus enseñanzas, sino ver cómo Él las aplicaba. Por eso que es muy necesario que tengamos en cuenta esto. Y acá otra vez le hago algunas preguntas para que nos volvamos a analizar. Es bueno hacer un autoanálisis a ver dónde estamos parados. ¿Cuánto tiempo hace que decís ser cristiano? En todo este tiempo, ¿te has tomado el trabajo de estudiar, analizar y observar a Jesús? ¿Cuánto tiempo te has tomado para hacer eso? ¿Cuánto tiempo has dedicado de tu vida para tomar los evangelios, los 4 evangelios, leer la historia de Jesús, y no leerla así por arribita como a veces la leemos, o leer alguna enseñanza y dejarla ahí sin analizarla, sino meternos en profundidad a lo que Él está enseñando? Observar cómo Él se movía, observar qué es lo que hacía, cuál era la forma de que Él tenía de enfrentar no sé, a un político, a alguien que gobernaba, a un religioso, a cualquier otra, cómo se movía Jesús. Porque de Él tenemos que aprender, no solamente tenemos que aprender de lo que dijo, sino tenemos que aprender de la forma que actuó. Porque Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Les digo lo que oigo del Padre, hago lo que veo hacer al Padre. ¿Cuánto de Jesús se ve en tu vida? ¿Sí? ¿Cuánto de Jesús se ve en tu vida? ¿Cuánto de Jesús se ve en mi vida? Al menos la mía sé que me falta un montón que se vea. Yo no sé la tuya, pero yo estoy seguro que la mía me falta un montón que se vea a Él. Y dice aquí, de acuerdo a tus respuestas anteriores, ¿estás más cerca de ser un creyente o de ser un discípulo? No escriban en el chat, es privado, es para analizarse a sí mismo, no diga nada, pero es una cuestión de que pensemos dónde estamos parados. Porque nunca vamos a alcanzar madurez espiritual si no hacemos un autoanálisis de dónde estamos parados. Para poder avanzar y llegar a una meta, tengo que saber primero dónde estoy parado, desde dónde comienzo. Y este es un buen comienzo, preguntarse si realmente soy más parecido a un creyente que está pendiente de todo lo terrenal, o soy más parecido a un discípulo que está más pendiente de lo eterno. Quiero mostrarles 10 cosas que yo vi, ustedes pueden encontrar muchas más de Jesús. Las voy a leer rapidito, no las vamos a analizar porque esto nos da para mucho tiempo, pero como para que ustedes pues sigan trabajando sobre esto, después ustedes saben que este material lo tienen ahí después en el grupo, luego lo pueden descargar, mirarlo. Pero yo tomé 10 cosas, por ejemplo, características de Jesús que nos enseñan mucho de Él para poder aprender de Él y poder desarrollar en eso nuestra vida. Número 1, como todos sabemos, la intimidad con el Padre. Jesús tenía una intimidad con el Padre impresionante. Es necesario tener intimidad con el Padre. No podemos ser transformados en la imagen del Hijo, no podemos vivir en esta vida como el Hijo vivió si no tenemos la intimidad que el Hijo tuvo. El Hijo, lo más importante que tenía era la intimidad con el Padre. No solo oraba, sino que también lo escuchaba y hacía lo que el Padre decía. No solamente oraba, sino que escuchaba y hacía lo que el Padre decía. Varias veces van a encontrar a Jesús yéndose, apartándose muy de madrugada, y luego volviendo con la agenda ya preparada. Bueno, vamos a ir acá, vamos a ir allá, vamos a sanar a este enfermo, vamos a liberar el endemoniado, vamos a darle comer a la gente. Él ya sabía todo porque venía de la intimidad con el Padre. Número 2, obediencia al Padre. Número 2, obediencia al Padre. No hacía nada por su cuenta. Todo era en absoluta obediencia al Padre. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas en el nombre del Señor, pero las hacemos porque nosotros queremos? Vamos acá, vamos allá, hacemos esto, hacemos lo otro, pero le preguntamos si Él realmente quería eso que hiciéramos. Les dije que íbamos a mechar un poco con un poco de la experiencia que tenemos, ¿no?
Y el otro día le decíamos Silvana en Uruguay, a todos los hermanos que estamos visitando en Uruguay, para nosotros Uruguay era un tema terminado, nosotros habíamos estado 2 años y medio, habíamos vuelto y dijimos Uruguay no vamos más, ya está, se terminó. Para nosotros este año era la isla, era bueno ahí con los hermanos que ahí está Germán y Verónica, ahí también en Córdoba, a ayudarlos, bueno, los hermanos de Capital, era poder volver a Uganda, era ver si hacemos algo ahí en El Dorado con Graciela, en Misiones, o sea, todo eso estaba dentro de lo que Dios nos pedía. No estaba en nuestra agenda volver a Uruguay. Pero de repente Dios dijo, vuelve a Uruguay y no habían pasado 10 días y ya estábamos saliendo para allá. Nosotros, hermanos, no podemos armar nuestra propia agenda. Él tiene que armar la agenda. La agenda de tu vida la tiene que armar Él. Vos tenés que saber cuando el Padre quiere que le prediques a tu vecino, cuando el Padre quiere que vayas a un lugar o cuando quiere que no vayas, o que hagas una cosa o no la hagas. Porque eso es lo que hacía el Hijo. El Hijo vivía en absoluta obediencia al Padre. No hago nada por mi cuenta, decía Jesús. Todo lo que hago es lo que el Padre me envía a hacer. Punto 3, no me voy a meter ahí. Punto 3. Él tenía un plan de vida. ¿Lo tenemos nosotros? Toda su vida giraba alrededor de una misión. Yo pregunto, ¿toda nuestra vida gira alrededor de la misión? ¿Tu vida gira alrededor de la misión de hacer discípulos de Él? Por ejemplo, miren, dice ahí en Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Él tenía claro que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Nosotros estamos en este mundo, ¿para qué? Para dar testimonio de la verdad, para continuar la tarea que Él comenzó. La iglesia tiene que completar la tarea que Jesús inició. Por eso es que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y nosotros ahora estamos representándolo aquí en la tierra. Nuestro plan de vida, todos tenemos un plan de vida, pero lamentablemente, o no sé, no digo lamentablemente, perdón, no quiero expresar eso, pero digo, por ahí tu plan de vida es tener una casa, o edificar, o tener un auto, o irte de vacaciones, y está bien, no está mal, pero realmente el plan de vida que todos tenemos que tendríamos que tener, si es que somos discípulos, es estar totalmente involucrados en la misión de hacer discípulos de Él hasta lo último de la tierra. Pero esto, bueno, ahora vamos a ver cómo nos saca de la comodidad y de un montón de cosas. Si seguimos mirándolo a Jesús, vamos a aprender de Él que trataba a los pecadores con misericordia. Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo ahora, a la hora de encontrarse con gente que realmente está mal aquí en esta vida, o que están cometiendo pecados terribles. Los creyentes muchas veces tienen el juicio ahí enseguida en la boca, pero el discípulo siempre cubre con gracia, siempre cubre con amor, siempre está para que ese pecador llegue al arrepentimiento y tenga una nueva vida. Aprendamos de él. Punto 5 dice, trataba a los religiosos con dureza por haber anulado los mandamientos de Dios con sus tradiciones e hipocresías. Yo no digo que se anden peleando con todo el mundo, pero miremos lo que hacía Jesús. Yo nunca lo vas a ver a Jesús enojado o malhumorado, salvo cuando se encontraba con los religiosos. Cuando se encontraba con ellos, como él le dijo, ustedes como lo aprendimos en la otra clase, ustedes por causa de las tradiciones anularon los mandamientos de Dios. Y él se ponía como loco, los trataba hipócrita, generación de víbora y tantas cosas que le decían. Punto 6. Trataba a los discípulos como amigos, tenía una relación íntima. Yo siempre digo, y me van a escuchar toda esta enseñanza de acá hasta que terminemos, lo más importante son las relaciones. Una relación íntima es lo que nos permite formar discípulos. Por eso que nosotros, en primer lugar, si queremos aprender de Él, si queremos ser discípulo de Él, a la hora de hacer discípulo a otro, lo más importante son las relaciones. Lo más importante son las relaciones. Cuanto más cerca estemos, mejor es. Porque más vamos a poder impartir esa vida que nos gobierna a nosotros en otro. Su forma de pensar estaba basada en los principios de un reino celestial. Lo vimos en la clase pasada. El mensaje central era sobre el reino de Dios sobre la tierra. Este debe ser nuestro objetivo fundamental.
que nuestra mente sea transformada por los principios del reino de Dios, para no pensar como nosotros pensamos, sino como Él piensa, para salir de nuestra justicia propia, para vivir en su justicia. Punto 8. Dejó los placeres del mundo y las comodidades para cumplir con la misión. ¿Cuánta gente está atrapada en placeres del mundo y no quiere dejar sus comodidades? Para hacer la misión de hacer discípulos hay que moverse. Hay que dejar comodidades, hay veces que hay que dejar de lado placeres del mundo, hay que dejar cosas de lado para poder avanzar en la misión. Ahora ya vamos allá a ese punto. 9. Era pacifista, generoso, servicial y podemos encontrarle muchas cualidades más. Pero sobre todo a esta, pacifista, generoso, servicial. Y punto 10, que me parece que es lo más importante que tenemos que imitar de Jesús, es que tenía una característica fundamental, las relaciones. Las relaciones. No hay nada más importante que ver esta cualidad de Jesús, las relaciones. Él se relacionaba, porque la forma que él le acercaba al reino a la gente, ese reino que lo gobernaba él, era a través de las relaciones. Se relacionaba con la prostituta, se relacionaba con por ejemplo, la samaritana en el pozo, se relacionaba con los cobradores de impuestos, se relacionaba aún con los peores, se relacionaba. ¿Por qué? Porque a través de esas relaciones él iba a poder provocar esos cambios que quería ver en la gente. Avanzamos. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? Voy medio rápido porque hoy tenemos mucho para decir y no quiero que se me vayan temprano, pero quiero llegar a este punto ahora que es interesante. Vamos a ver otro punto que es importante. Estar dispuesto a 3 renuncias y una permanencia. Si es que queremos ser discípulos de Jesucristo, vamos a tener que renunciar a 3 cosas y permanecer en otra. Y acá lo vamos a ver. Vamos a ver primero a qué tenemos que renunciar. Lucas 14, 26, 27 y Lucas 14, 33 vamos a leer. Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33. Así también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Jesús nos está diciendo que hay 3 renuncias muy importantes que tenemos que tener presentes. Fíjense que tiene que ver, porque, a ver, quiero que pensemos esto. Pensemos esto, por favor. Jesús viene y su mensaje es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está diciendo, ¿sí? El gobierno de Dios viene sobre su vida y los quiere gobernar. O sea, Dios quiere gobernar sus vidas. Él empieza a decir: a ustedes le dijeron, más yo les digo, a ustedes le dijeron, más yo les digo. Empieza a cambiar nuestra cosmovisión, la forma de pensar, la tradición, la cultura en la cual ellos se movían, porque el reino trae otra cosmovisión, trae otra justicia. ¿Sí? Siempre le habló del reino, de que Dios procurando gobernarnos. Ahora, él lo que expone aquí, en estas 3 renuncias, son 3 cosas en nuestra vida que pueden gobernarnos, de las cuales nosotros tenemos que renunciar. Él dice: el que no renuncia a padre, y acá permítanme que voy a usar esta palabra, para que lo entendamos. El que no renuncia al gobierno del padre, al gobierno de la madre, al gobierno de sus hijos, al gobierno de la mujer, al gobierno de sus hermanos y de su hermana, no puede ser mi discípulo. Hay mucha gente que está gobernada por otras personas, y cuando hablo de gobernada, que está influenciada, que no pueden tomar decisiones por su cuenta, que son arrastradas por la cultura, por la tradición de la familia, por la parentela, como siempre decimos, y no pueden tomar decisiones por su propia cuenta. No, miren, hoy saben que no voy a poder venir justo esta reunión familiar, este asado que íbamos a comer el domingo, no voy a poder ir porque justo tengo que ir a ver gente, si al otro lado de la ciudad que la está pasando mal y tengo que ir a compartirle. Ah, entonces vos no sos parte de esta familia, mirá cómo nos dejás, vos con tu fe y un montón de cosas. Bueno, está bien, no se enojen, me quedo a comer asado con ustedes. Hermano, te gobierna la parentela. Y ustedes pueden decir, pero así de radicales, sí, así de radicales. No hay negociación acá. No es que dice, bueno, veremos más adelante si pueden ser mi discípulo. Dice, no pueden ser mi discípulo.
Si estamos gobernados por todo lo que tiene que ver con las relaciones emocionales y sentimentales que tenemos con nuestra parentela o con nuestra familia, entendiendo familia a mujer e hijos y parentela a todo lo demás, si nosotros vivimos gobernados por eso, entonces no podemos ser sus discípulos. Si eso a nosotros nos gobierna y nos impide tomar una decisión, hacer lo que tenemos que hacer para poder hacer discípulos de Jesucristo, para poder evangelizar, si eso nos detiene, entonces aún en esa área estamos siendo gobernados por algo terrenal y no por lo celestial. Sigue diciendo, ni siquiera por su propia vida. Segunda renuncia que debo tener, renunciar a mi propia vida. Bueno, esto lo tendría que haber hecho desde el momento en que acepté el señorío de Cristo. Si yo realmente acepté el señorío de Cristo, lo que renuncié fue a mi vida. Pero como les dije la otra vez, lamentablemente no se predica el evangelio de Jesucristo, se predica otros evangelios, que lleva a las personas a no entregar por completo la vida a Cristo. Seguimos con esa famosa oración de fe que no sirve. Y no me miren con esas caras. Déjenme avanzar. En la clase 5 les voy a decir por qué no sirve. No van a encontrar nunca un apóstol, nunca a cualquiera de la Biblia haciendo esa famosa oración de fe que nosotros hacemos. Ya vamos a ver la semana que viene cuál era el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? ¿En qué se basaba el mensaje de los apóstoles para evangelizar, para hacer la evangelización y para discipular? Lo vamos a ver la semana que viene. Pero si yo realmente le entregué mi vida a Cristo, si yo acepté el Señor de Cristo, esto tendría que estar dado por hecho. O sea, el yo tendría que haber muerto. Tendría que haber ido a la cruz realmente. Nos encanta recitar Gálatas 2:20. ¿Sí? El que está en Cristo nueva criatura es, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bueno, la fe del Hijo de Dios te manda a renunciar a vos. La fe del Hijo de Dios te manda a que ya no son tus planes, son tus proyectos, tus sueños, todo, sino son sus planes, sus proyectos, sus sueños y lo que Él quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque te compró con su sangre. Ni vos ni yo ya somos dueños de nosotros mismos. Él es nuestro dueño, si es que es nuestro Señor. Entonces, si yo no renuncio a mi vida, a mi propia vida, no puedo ser su discípulo. Obviamente que dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Obviamente que tomar la cruz, ¿de qué habla? Muerte. Tomar la cruz es un instrumento de muerte. Si realmente estoy crucificado juntamente con Cristo, como decimos, entonces ya no vivo yo, vive Él. En un creyente se sigue viendo cómo vive Él mismo, no renunció. En un discípulo se empieza a ver el gobierno de Cristo, donde las decisiones que toma ya no son las decisiones que se mueven por cuestiones emocionales, sentimentales, por pareceres, sino que ya las decisiones que toman son decisiones radicales, guiadas por Dios, que favorecen el avance del reino de Dios, primeramente en su vida, en su familia y en todo lo que le rodea. Y la tercera renuncia dice, así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Perdón, a todo lo que tiene que ver con lo material. Si no renunciamos a todo lo que tenemos en lo material, si todo eso no está a su disposición, no podemos ser sus discípulos. En este nuevo pacto en el que vivimos, el 100% es de Él, porque Él me compró con su sangre a mí y todo lo que tengo. Todo tiene que estar a disposición de Él. En el antiguo pacto vos separabas el 10% para Él. En el nuevo pacto el 100% es de Él, porque ahora le diste todo, te compró. Sos pertenencia de Él. Y como les digo, siempre me gusta poner el ejemplo, porque no me gusta predicar aquello que no vivo. Recuerdo cuando hace ya 20 años atrás, 16, 17 años atrás, cuando Dios nos habló de salir de Recife, provincia de Buenos Aires, donde vivíamos con mi familia. Luciano y Lucía eran chiquititos, Luca ni siquiera estaba, Luca sí estaba embarazada de Luca, sí estaba embarazada de Luca, estaba con la panza ya mi señora. Y el Señor nos dijo que salíamos de nuestra ciudad. Y tuvimos que renunciar a padre, a madre, a parentela, hermano, todos que nos decían, ¿cómo que se van a ir ustedes tan locos? Se van a ir a las villas de ahí de la zona de San Martín, viviendo acá en un pueblito, allá te van a robar.
Y es verdad, hermano, porque ahí va chiflando y te roban hasta, seguís soplando, te roban hasta el silbido ahí. Una zona muy dura. ¿Cómo se van ahí? ¿Van a dejar su casa? Una casa esa de barrio que estábamos pagando. ¿Van a dejar su casa? ¿Se van a llevar allá los chicos a criarse en ese ambiente? Sí. Tuvimos que renunciar a todo lo que la parentela decía. Tuvimos que renunciar a todos los planes que tal vez nosotros teníamos en esa ciudad. Incluso todo lo material. Porque lo primero que dejamos en el camino fue una casa. Pero luego, estando ya en José Lorenzo Suárez, en San Martín, cuando Dios nos dice, bueno, ahora se van a Uruguay y venden todo, en 24 horas nosotros vendimos todo lo que teníamos, todo lo que vos tenés en tu casa, que te llevó años comprarlo, pagándolo en cuota, como sea, nosotros lo vendimos en 24 horas para irnos a Uruguay. Pregúntenle a Silvana cómo llegamos a Uruguay nosotros, con bolsa en consorcio y 2 colchones. Porque cuando el Señor te pide algo, te lo pide y te pide todo. Recuerdo que yo predicaba a Jesucristo en aquel tiempo y una noche el Señor me habló y me acuerdo que nos faltaban, estábamos en un tiempo, ¿vieron? Cuando ustedes dicen, oh, hay tiempo y tiempo, ¿no? Uno dice, no teníamos mucho discernimiento, me parece, porque me acuerdo que en aquel tiempo de repente vino alguien y nos regaló un somier que no teníamos. Y vino otro y nos regaló un lavarropa que no teníamos. Y vino otro y nos regaló no sé qué cosa. Y decíamos, oh, son tiempos de cosecha, hemos dado tanto, hemos invertido tanto, son tiempos de cosecha. Y el Señor nos decía, no, tanto a mí como a mi esposa nos decía, no, son tiempos de siembra. Pero nosotros veíamos cosecha, no veíamos siembra. Hasta que un día el Señor nos dijo, son tiempos de siembra porque ahora nos van a sembrar su vida y todo lo que tienen. Y a los pocos días estábamos vendiendo todo y nos estábamos yendo para Uruguay. Y hasta el día de hoy, después de tantos años, todavía vamos comprando algunas cositas, no es que ya las recuperamos todas. Y si Dios lo vuelve a pedir, está a su disposición. ¿Por qué? Porque si no renunciamos a todo, no podemos ser su discípulos. Y fíjense que acá está, por decirlo de alguna manera, todo lo que ata a una persona a lo natural y temporal. Todo lo que tiene que ver con los vínculos emocionales, familiares, todo lo que tiene que ver con tu yo, con tu ego, con tu alma, y todo lo que tiene que ver con lo material que te da seguridad. Si Dios te saca todo esto, ¿qué te queda? Lo único que te queda es Él. Y eso es lo que Él busca, que solo te quede Él. Que no te aferres al gobierno de la parentela, que no te aferres al gobierno de tu yo, ni que te aferres al gobierno de lo material. Cuando renunciamos a todo eso, Él gobierna. Y ahí sí, empezamos a ser sus discípulos. Y esto es lo que luego vamos a impartir en otras vidas cuando vayamos a ministrar a las casas, cuando vayamos a ser discípulos de Cristo a otras personas. Porque no podemos dar lo que no hemos vivido, no podemos dar lo que no hemos experimentado, no podemos hablar de oído si no tenemos que haberlo vivido, para que realmente se convierta en algo trascendente en la vida de otra persona que nos escucha. Vamos a ver la permanencia, dijimos 3 renuncias, vamos a ver la permanencia. Juan 8:31 dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Fíjense, lo repito porque a veces nos quedamos con esto así, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Permanecer significa vivir sus palabras. Permanecer significa obedecer sus palabras y vivirlas. Yo no puedo decir que soy un discípulo de Jesús si cuando voy a hacer algo lo hago de acuerdo a mi justicia y no a su justicia. Vimos una de las primeras clases que hablábamos que el reino, cuando él decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, dijimos que el reino tiene que ver con el gobierno de Dios en nuestra vida y la justicia tiene que ver con esos principios que rigen ese reino, por el cual el reino funciona. Y esa justicia del reino son las palabras del Hijo. El Hijo nos dijo, arrepéntanse porque el reino se ha acercado, nos trajo el reino y nos trajo con el reino su justicia. Y la justicia del reino están en sus palabras. Entonces, si yo permanezco en sus palabras, seré verdaderamente un discípulo de él. Por eso, 3 renuncias, una permanencia. Avanzo. ¿Qué provoca esto en nosotros? ¿O qué es lo que está buscando Dios con todo esto en nuestras vidas? Él busca frutos.
frutos de justicia. Juan 15:8 dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Repito, lo deja bien claro Jesús. Dice, en esto es glorificado mi Padre. El Padre no es glorificado porque le cantes lindo y llores en el altar y te revuelques en el piso y porque haga todas esas cosas que a veces hacemos. En eso no es glorificado el Padre. Padre, te glorifico. Él dice, a ver, ¿cómo me glorificás? Mostrame a ver cómo me glorificás. Yo glorifico al Padre, nosotros glorificamos al Padre cuando le damos los frutos, los mismos frutos que le dio el Hijo. Porque para darle gloria al Padre debemos darle los frutos que el Hijo le dio. Como discípulos de Él damos los mismos frutos que Él dio y en esto glorificamos al Padre. Padre, Padre, te he glorificado en la tierra porque la obra que me enviaste a hacer la he terminado. ¿Cuál era? Haber manifestado o haber restaurado la imagen de un ser humano caminando por la tierra, viviendo en obediencia, en la obediencia al Padre y en la justicia del reino. Entonces, si Él pide eso de nosotros, en esto es como le vamos a glorificar, en llevar mucho fruto. Recuerden que Jesús le dijo a su discípulo, no está aquí, le dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y lo he puesto para que vayan y lleven fruto, y un fruto que permanezca. Ese fruto tiene que ver con una vida gobernada por Dios, con una vida que se arrepiente de su forma de pensar, de su cosmovisión de la vida, de todo lo que tenemos aquí adentro por causa de la tradición religiosa, de la cultura, de la educación, y dejamos todos esos conceptos que generan nuestra propia justicia para pasar a vivir en su justicia, y de esa manera darle los frutos al Padre que Él espera. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo, Filipenses 1, 10, 11, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que vienen por dónde? Que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Los frutos que el Padre espera de nosotros, esos frutos de justicia, vienen por medio de Jesucristo. No vienen por otro lado. Cuando yo lo observo a Él, cuando yo aprendo de Él, cuando renuncio a lo que tengo que renunciar, cuando permanezco en su palabra, se empiezan a ver en mí esos frutos que el Padre espera. Y esos frutos que el Padre espera, no solamente los come Él, sino que esos frutos que el Padre espera de mí, alimenta a otros. Es la vida que brota de nosotros hacia otros. Jesús dijo, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva tienen que ver con los frutos de justicia que brotan de nosotros. Cuando la gente nos mira y dice, wow, esta persona no es como los demás. Es íntegra. Lo que dice lo vive. Veo cómo administra su casa, veo cómo administra su matrimonio, cómo administra sus hijos, cómo administra la economía, cómo administra esto, y lo hace diferente a lo que el mundo lo hace. Vemos los frutos de Cristo allí. El mundo se alimenta de esos frutos. Es como decía Pablo, ustedes son cartas leídas, la gente empieza a leer en nosotros los frutos. Y esto luego nos da autoridad para poder formar discípulos. Porque para poder formar discípulos, me voy anticipando un poco, para poder formar discípulos nos tenemos que meter en la vida de la gente. Porque esta tarea de hacer discípulos, como lo dije hace un tiempito atrás, un 90% tiene que ver con la obra del Espíritu Santo dentro de cada uno que nació de nuevo. El Espíritu Santo, como dijo Jesús, cumpliendo sus funciones, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, recordando lo que Él habló, haciendo saber la voluntad del Padre, haciendo saber las cosas que habrán de venir. Es la obra del Espíritu Santo, siendo maestro, consolador, guía. Pero por fuera estamos nosotros los que le guiamos a los que vamos discipulando cuando tienen que enfrentar diferentes circunstancias de la vida. Me está pasando esto. Bueno, ¿qué dijo Jesús de eso? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Lo que estás por hacer, ¿lo haría Jesús? ¿Lo que estás pensando, lo pensaría Jesús? ¿La decisión que estás tomando, la tomaría Jesús? Y muchas veces, no, obviamente, hay gente que no le gusta esos consejos. Pero bueno, está el que decide morir y el que no. Pero esa es nuestra tarea como discipuladores. Avanzo.
a probar la ecuación. Acá sumamos todo y dice, la ecuación, ¿vieron como en la escuela? Hacemos la cuentita, a ver si nos da la cuenta. Entonces dijimos, renunciar a relaciones sentimentales o al gobierno de esas relaciones, renunciar al gobierno de la vida propia, renunciar a todo lo material, más permanecer en su palabra. Esto nos debería dar a nosotros fruto de justicia como Jesús le dio al Padre. Entonces esto nos convertiría a nosotros en verdaderos discípulos de Jesús. Yo sé que no es fácil, sé que no es una tarea que es sencilla o es simple, pero esta tarea, hermanos, no depende de esfuerzos humanos. Esta tarea no tiene que ver con cosas que nosotros humanamente podemos hacer. Esto tiene que ver con la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a convencer y que nos va a dar la fuerza y que nos va a llevar por todo este camino de transformación. Él es el que nos va a ayudar a renunciar cuando debemos renunciar. A entender que cuando nos desprendemos de todo lo que tiene que ver con lo temporal y nos abrazamos de lo eterno, nuestra vida comienza a tener sentido. Y ese sentido que todo esto le da a nuestra vida hace que seamos productivos para el reino de Dios. Nos saca de nuestro metro cuadrado, de pensar siempre en nuestros problemas, y nos pone con una mirada hasta global, pensando hasta lo último de la tierra cómo llevar esta verdad. Nos saca de ese metro cuadrado y nos hace ver más allá de nuestras imposibilidades. Él nos pone en carrera hacia cumplir la misión que Él nos dejó como iglesia, a ser discípulos de Jesús. Nadie hace discípulo de Jesús y está pendiente de su vida todo el tiempo. Si estoy pendiente de mí, de mi comodidad, no podemos hacer discípulos de Jesús a otros si estamos pendientes de eso. Si siempre hay una excusa, un pero para poder ir a visitar a alguien, para poder llevar una palabra, para poder transformar la vida de alguien, para hacernos cargo al menos de uno, si siempre hay un pero, entonces jamás vamos a poder experimentar esa vida gloriosa que Dios tiene para todos sus hijos. Porque, repito, y lo voy a repetir hasta el cansancio, esta es una tarea de toda la iglesia. No es la tarea del pastor, del apóstol, del evangelista, del maestro. No, es de todos. Por eso cuando lleguemos a cómo debemos evangelizar y a la evangelización, nos vamos a dar cuenta que es una tarea de todos. Pero claro, primero, Dios tiene que transformarnos a nosotros. Dios nos tiene que sacar del gobierno de lo natural y pasarnos al gobierno de lo eterno. Y en eso estamos todos, ¿verdad? Estamos todos en esta carrera. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Vamos a ir ya casi terminando, vamos cerrando. ¿Cuál era el mensaje de Pablo en cuanto al discipulado? Miren lo que decía, por ejemplo, en Corintios y Filipenses. Él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, aprendan de mí como yo aprendo de Cristo. Véanme, miren cómo Dios me está transformando, porque yo estoy mirándolo a Él y Él me está transformando. Imitar no digo que le imites la voz y que no hablo de esas cuestiones externas, hablo de una conducta, de una forma de vida. Es importante observar a Jesús para poder ser transformado. Filipenses 3, del 17 al 19 dice, hermanos, sean ustedes imitadores de mí. Vuelve otra vez Pablo sobre el tema de imitar. Imítenme a mí. O sea, mírenme, vean cómo Dios transformó mi vida, vean lo que Dios está haciendo conmigo, vean cómo yo estoy entregando por completo mi vida. Y no solamente en mí, dice, fíjense en los que así se conducen. O sea, mírenme a mí y miren a los que se conducen, a los que viven de esta manera, según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros, de nosotros, perdón. Hay un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque alguien que es discípulo de Jesucristo inspira a otros. Trae una inspiración a otros al cambio. Dice, si él pudo, yo puedo. Siempre digo que hasta que a un ser humano, a alguien que nació nuevo, se le revele realmente Cristo, primero va a pasar por la etapa que lo tiene que ver en vos. Lo tiene que ver en vos. Por eso Pablo dice, imítenme a mí. Dice, hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. Ellos le están mostrando un ejemplo. Dice, porque por ahí andan muchos. Andar
significa, en la Biblia, si cuando la Biblia dice andar, es vivir una forma de vida, porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es su vientre, su orgullo su vergüenza, y su fin será la perdición. Hermanos, hoy en día sigue habiendo muchos enemigos de la cruz. No porque no crean en Cristo, no porque no crean que realmente en la cruz se encuentran el perdón, no porque entiendan que a través de la cruz se encuentra la liberación y la nueva vida, sino porque simplemente no quieren ir a la cruz a morir. Cuando yo decido vivir pensando y pendiente de lo terrenal, estoy esquivando la cruz todo el tiempo. Todo el tiempo esquivo la cruz. Y hermano, aquel que se enfrenta a la cruz se enfrenta a la muerte. Por eso Jesús dijo, el que venga en pos de mí, el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo y tome la cruz. Y sígame. Y esto no es una sugerencia, es una orden. Hay una nueva vida detrás de esa cruz. Pero no te hablo de la cruz que te salvó. No te hablo de la cruz de la salvación, de la cruz del perdón del pecado, de la cruz donde fuiste redimido. No hablo de esa cruz. Hablo de una vida de cruz. De una vida donde todos los días voy a morir allí. Todos los días es una cuestión de morir allí para que Él sea visto. Discípulo es quien pone la mirada en Jesús para seguir sus pasos. Discípulo es quien pone la mirada en Jesús para seguir sus pasos. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Nuestro ejemplo a seguir, a quien debemos mirar es a Jesús. Siempre tenemos un conflicto porque saben que cuando profundizamos muchas veces y queremos sacarle algo más a la palabra y nos hacemos hasta doctores de la palabra, terminamos mezclando todo y mezclamos Jesús con Cristo y hacemos unos líos bárbaros, el pacto, nuevo pacto, antiguo pacto, y empezamos a hacer un revuelo ahí, pero la escritura es clara. La escritura dice, fijen la mirada en Jesús. Jesús no es el Cristo que está sentado en el trono, está hablando Jesús el que antes fuera sentado en el trono. Jesús el hombre, el que caminó, el que es el ejemplo a seguir, el que es el ser humano que pudo volver a traer sobre la tierra la imagen del primer Adán. Recuerden que dice que Jesús es el segundo Adán. ¿Por qué es el segundo Adán? Porque restauró todo lo que el primer Adán perdió. El primer Adán perdió la comunión con Dios, el primer Adán perdió la imagen de alguien que representaba a Dios en la tierra. El primer Adán perdió la posibilidad de escuchar a Dios, de obedecer a Dios, de ver a Dios y de manifestar esa imagen. Y Jesús hizo todo eso. Yo lo que escucho, lo que digo del Padre, lo que veo al Padre hago, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, vino a restaurar la imagen de Él. Por eso que Él es a quien tenemos que poner nuestra mirada. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la fe que nosotros tenemos no es la fe de salvación. Debemos corregir eso. La fe que nosotros deberíamos tener es la fe de un Dios que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como dice Filipenses, y rendirnos todos los días al gobierno de su voluntad. Esa es la fe que predicamos. La fe que predicamos, lo vamos a ver, la fe que predicaban los apóstoles era a Cristo sentado en el trono, gobernando sobre todas las cosas y pidiendo a la humanidad postrarse bajo sus pies y vivir bajo su obediencia en todo sentido. Pero fíjense que dice acá, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Vamos a ver más adelante, la última clase vamos a hablar de esto. ¿Sí? Vamos a hablar cuál es el galardón que nos espera, pero también vamos a ver los padecimientos que tenemos que tener para llegar hasta allí. Si es que hablamos realmente de misiones o de la misión. Y terminamos. Recordemos que la misión de Jesucristo para su iglesia es hacer discípulos de Él. No podemos hacer discípulos de Jesús
sino vivimos y enseñamos a los creyentes a vivir bajo el gobierno de Dios y a poner por obra la justicia del reino. Primero yo debo vivir bajo el gobierno de Dios, poner por obra la justicia de ese reino, y luego que lo vivo, enseñarlo, para que otros también lo puedan hacer. Esta es nuestra tarea que tenemos como discipuladores. Esta es la tarea que tenemos nosotros como personas que vamos a invertir nuestra vida, como hijos de Dios que vamos a invertir nuestra vida en hacer discípulos de Jesucristo, para darle frutos al Padre, para darle gloria al Padre aquí en la tierra. Esta es la tarea que nosotros vamos a dedicarle los próximos años de nuestra vida. Y antes de leer lo último que dice ahí, permítanme agregar algo que me vino sobre lo último, casi ya comenzando hoy en la enseñanza. Y para poder cerrar con esto de realmente convertirnos en discípulos de Jesús, quiero leerles, por favor, Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, perdón, primera de Juan capítulo 2, verso 6. Primera de Juan capítulo 2, verso 6, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe vivir como él vivió, dice otra versión. Y está hablando de Jesús, ese hombre que caminó por aquí, por la tierra, y que solo su presencia aquí en la tierra trajo un antes y un después para toda la humanidad. En la próxima clase vamos a ver cuál es el evangelio de los apóstoles, en especial de Pablo. Vamos a ver cuál era el mensaje, vamos a ver cuál era la esencia del mensaje apostólico, y vamos a ver cuál era el claro concepto que ellos tenían de ver la evangelización y el discipulado como un proceso que estaba fundamentado en las relaciones íntimas. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar, y vamos a ver cómo nosotros podemos ya empezar a sumergirnos en esta tarea que el Señor nos demanda de hacer discípulos de Él. Vamos a ver, como se lo dije en las primeras clases, de que la evangelización no es un acto. Comienza con un acto que es el anuncio del Evangelio del Reino, lo vamos a ver. Pero luego la evangelización es un proceso y el discipulado es otro proceso. Pero vamos a ver que todo esto es a través de relaciones íntimas. Por eso, como me escucharon en la primera clase, está bueno, está buenísimo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar? Está buenísimo de repente poder salir a la calle, predicarle a la gente, golpear puertas, hacer un acto en una plaza, cantar públicamente, llevarle alimento a los pobres. O sea, está todo bien, está todo perfecto, todo bueno. Pero si eso no nos genera a nosotros un contacto, una relación que luego permanezca en el tiempo con esa persona que nos vio, entonces no sirvió de mucho. Porque lo importante es que nosotros generemos relaciones íntimas para poder evangelizar, que es un proceso, y discipular, para que podamos decir en algún momento, como el apóstol Pablo decía, que yo trabajo con las fuerzas que el Espíritu Santo me da, el presentar a toda la humanidad perfecta en Cristo Jesús. Y eso es hacer discípulos. ¿Amén? Espero que sí. Muy bien. Voy a dejar de compartir acá pantalla para que verlos a todos. Y como siempre, agradeciéndoles a todos por estar. Me gustaría que 2 o 3 puedan darme una devolución de lo que han oído, algo que el Señor le haya hablado, y luego vamos a orar. A ver quién puede compartir allí. Y a uno, como siempre le digo, no se peleen. Epa, ¿quién? ¿Alguien quiere compartir algo? Veo que algunos me hacen, no. ¿Empiezo con el dedo? ¿Quién? A ver. ¿Nadie se anima hoy? Siempre se anima, ¿nadie se anima a hablar? Lucía, te veo con ganas de compartir algo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Ah, me estaba haciendo señas. Pensé que me estaba haciendo señas. Bueno, no sé si... Bueno, tenemos gente para que comparta hoy acá, ¿eh? Germán, no sé si querés decir algo, por favor.
Amigo, ¿viste? Esto es dedocracia se llama esto. Germán Palermo dije, porque Ahí, también está Germán de Córdoba también. Hay dos Germán de Córdoba acá. ahí, ahí, ¿cómo están? Bueno, la verdad que eh, hacía tiempo quería participar, no había estado, no podía participar con los horarios que estábamos también misionando por otros lugares, pero no quería perderme este tiempo y la verdad, Jorge, que está extraordinario todo lo que hablas, me gusta, como te venía diciendo, un poquito por privado con los otros audios, creo que hay una claridad en cuanto a lo que se está transmitiendo, hay conceptos muy claros y que nos llaman a vivir, que esto puede ser una capacitación más, podemos ser eternos estudiantes o podemos recibirnos y manifestar esta vida, ¿no? Eh, Recién estaba leyendo algo de alguien, no sé de quién, pero fue tan parecido a lo que compartimos un poco el día domingo y dice ser para hacer. Hay veces que se habla tanto del ser, ¿no? Y a veces vemos tanto ser, tanta incoherencia, hablamos de amor pero manifestamos juicio, hablamos de estar pero llegamos tarde, hablamos de manifestar y parecemos estatuas, tus palabras quedan vacías y tus acciones no las manifiestan. Se vuelven palabras obsoletas y sin sentido cuando nos quedamos en el ser. Coherencia es lo que tu prójimo necesita. Nadie va a creer lo que dices si no lo haces. Y eso creo que es un mensaje súper contundente, eh, donde creo que también la iglesia se va dando cuenta que dejan de ser tantos lugares para verdaderamente salir de nuestros invernaderos espirituales y animarnos a, a proporcionar, a chocarnos con el invierno, a sufrir el frío, el calor y manifestar a Cristo en donde estemos. Solo eso, estoy muy feliz. La verdad que me gusta ver a tantos aquí, pero no por verlos, sino porque sé que van a empezar a gestionar algo con esta palabra. Gracias, Solo Germán. eso. Gracias por compartir. Gracias, es lindo poder escucharte. No sé si alguien más quiere compartir algo, si no estamos orando ya. Sabrina quería compartir, pero no podía el micrófono, ¿me decías? ¿Puede ser? A ver, ahí. Ahí se escucha. Ahí está, ahí sí. Creo que Hola, te hola. escuchamos. ¿Ahí Sí, sí. está? Ahora. No. Bueno, otra vez es la segunda clase. Y la verdad que como decía Germán, esa claridad es como una verdad que me atraviesa y me libra de obras muertas que al criarme de cuna en el Evangelio al nacer, o más bien en alguna congregación o tradición, eh, me libra mucho de caer en obras muertas, así que es muy, muy claro y estoy muy agradecida también por este tiempo. Bueno, Sabrina, gracias. Gracias por compartir. Qué lindo escucharte. Bueno, Silvia, ¿me hiciste seña? Ah, sí, Silvia, a ver, decime. Dinos, Silvia, dinos. Bueno, me impactó mucho de los ser discípulos. ¿Cuántos años hace que venimos caminando supuestamente de ser cristianos? Yo hace 12 años, pero me di cuenta que no soy discípulo, porque hemos estado compartiendo aquello, como vos enseñaste el otro día, lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? Que Dios es bueno, que Dios te va a dar esto, y dejamos de lado lo que es aprender y ser un verdadero discípulo. Hace un año recién que estoy con ustedes y hace un año que estoy aprendiendo a lo que es la verdadera palabra del Señor. Bueno, Silvia, gracias. Gracias por compartir. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Antes que oremos, que hoy le voy a pedir a Germán, que ahí de Córdoba, que cierre orando. Germán y Vero, ahí. A ellos les voy a pedir que oren. ¿Están ahí, no? ¿O están? Sí. Ahora te voy a pedir, ¿cómo están? Ahora les voy a pedir que cierren orando. Pero primero quiero compartirles algo.
como ustedes saben, todas estas enseñanzas son gratuitas, ¿sí? Y ustedes, bueno, si quieren ser generosos con la misión, también lo pueden hacer, o sea, no vamos a impedir que lo hagan. Simplemente les cuento que estoy a menos de un mes de viajar a Uganda, estamos levantando ofrenda para ese viaje, así que si ustedes quieren participar, se lo agradezco. Voy a estar yendo a Uganda, creo que el 14 de septiembre es el vuelo, voy a estar 21 días allí, recorriendo diferentes lugares, aldeas, capacitando con esta misma enseñanza a pastores y líderes de diferentes lugares donde nadie llega a entrenarlos. Voy a estar cruzando a Tanzania también, que es un país que tiene 95% de musulmanes. Vamos a estar yendo con la familia Capelli, apoyándolos en la tarea que ellos están haciendo también ahí en Soroti. Y bueno, vamos a hacer un viaje al norte, a una tribu que se llama los Sikh. Vamos a continuar con una tarea de evangelización que hay ahí. Son 10.000 personas nada más que están arriba de una montaña, allá lejos. Vamos a ir ahí también a compartir. Así que bueno, hay toda una tarea mucho más amplia, se las resumo, pero aquellos que quieran ser parte, ¿sí? Y quieran colaborar, se lo vamos a agradecer. Estamos ahí juntando todo lo que se puede para poder, primero, bueno, terminar de comprar el pasaje, que sale como 500.000 pesos. O sea, en realidad toda esta tarea sale 1.000.000 de pesos, porque 500.000 pesos sale el pasaje y necesito llevar 500.000 más, en dólares obviamente, pasarlo a dólares. ¿Por qué? Porque cuando hay algo importante que por ahí nunca se sabe. Aquí cuando alguien por ahí va a predicar a algún lado, te invitan a enseñar, lo que sea, bueno, te llevan a un lugar a dormir, que yo a veces hotel, a veces una casa, lo que sea, te dan todo lo que necesitas. Cuando vas a predicar en una conferencia, lo que sea, bueno, luego te dan una ofrenda. Es nuestra forma. Allá es todo al revés, ¿sí? Allá es todo al revés. O sea, allá la gente viene a escucharte, son 50, son 100 que se anotan que van a venir, pastores, líderes, y toda esa gente, el que enseña, tiene que darles de comer. Porque van a venir, van a estar tirados durmiendo en el piso, como uno también duerme en el piso, durante 3 o 4 días, y el que va a enseñar, una forma de honrarlos por haber venido es darles de comer. Así que bueno, cada vez que nosotros vamos tenemos que tener pendiente esto, ¿no? Que dentro de lo que vamos a utilizar en el viaje está el darle de comer a aquellos que nos van a oír, ¿sí? Por ahí te aparecen con una ofrenda, vienen con una gallina en las manos, ¿sí? O vienen con... pero más que esa ofrenda no se recibe. Así que bueno. Hermanos, gracias a todos por estar y cerramos con Germán, si querés, por favor. Germán ahí, Hernández desde Villa Santa Cruz del Lago, si no querés una oración, por favor. Gracias, Germán. Bárbaro. Muchas gracias. Vamos a orar. Entonces, Señor Padre amado, te damos gracias por esta noche que nos has regalado, Señor, esta bendición de poder aprender sobre la misión, sobre ser discípulos, Señor, de poder aprender que debemos vivir la palabra, debemos comprenderla, Señor, y aplicarla, Padre. Bendecimos a todos los hermanos que hoy estamos reunidos, Señor. Sé que estás haciendo algo interesante en nuestras vidas, estás rompiendo con estructuras, con religión, Señor. Por eso te damos gracias por todo lo que estás haciendo. También oramos por el viaje a Uganda, Señor, para que Jorge, Señor, pueda tener los recursos y poder viajar y transmitir todo lo que estamos aprendiendo hoy en día, Señor. Bendecimos, Señor, el pasaje, bendecimos el dinero, Señor, que todo se pueda acomodar, Señor, sea tu voluntad, Padre. Oramos por la familia Lonzi, Señor, y por cada familia que está hoy, Señor, escuchando, Señor, y aprendiendo de tu palabra, Padre. Sé que estás obrando en cada uno de nosotros, Señor, y pedimos que abra nuestro entendimiento cada día aún más para entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Que sea, Señor, tu voluntad y no la nuestra, que sean tus conocimientos y no los nuestros, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que vas a hacer, Señor. Te bendecimos, te honramos, Señor, y queremos dar esos frutos que tú estás pidiendo. Amén. Frutos para poder glorificarte, Señor. Pero para eso debemos entender y comprender que somos discípulos y debemos ser discípulos, Padre. Que la misión se trata de las relaciones, Señor. Que se trata de poder llegar y alcanzar y dar, poder entender y comprender que la sabiduría viene de ti y que debe ser extendida y expandida hacia otras personas, Señor. Que puedan entender que bajo tu gobierno, Señor, son los mejores preceptos que pueda haber, Señor. Honramos, te bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar, muy lindo.
después me dicen dónde puedo colaborar, después escríbanme lo que quieran, me escriben por WhatsApp y yo les digo la forma, ¿sí? Todos tienen mi número de teléfono, así que me escriben por ahí. Muchas gracias. Gracias a todos por estar, muy lindo. Voy a terminando acá la grabación. Saludamos.